Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo está? Este video es explicarle un poco las observaciones. Veo que están muy bien las observaciones que realizó. Hay algunas que hay que hacer modificaciones, pero en general está muy bien. Acá es una muletilla de escritura, por eso la eliminé. Si ve comentarios es que algunos son explicativos. Por ejemplo, uno es muy tendido o tiende mucho a decir, es un fenómeno reciente como lo es, ¿verdad? Eso es una muletilla, hay que quitarle ese lo, ¿verdad? Ese artículo, porque el artículo siempre va al lado de un sustantivo propio común. Entonces, aquí es una muletilla que hay que ir quitando, ¿verdad? Por ejemplo, uno dice, ay, a mí me gusta tal cosa como lo es, ¿verdad? Ese lo está sobrando, es una muletilla, entonces hay que irlo quitando. Aquí es una afirmación, ve, dice, afectó, imposibilitó. Entonces mejor causó afectaciones en la normalidad, ¿verdad? Es parte de la redacción. Esto lo quitamos porque dice, además de ello, analiza cómo las autoridades de educación costarricense, y este no es un objetivo de, de la investigación, ¿verdad? Yo lo que siempre hago es que los copio aparte, siempre copio el tema, el problema, el objetivo y los objetivos específicos porque todo el documento tiene que hablar de eso, no puede ir a alguno diferente. Entonces, aquí igual, por eso fue. Luego aquí, y bueno, esto es de quitar, porque se repite más abajo. Hay que evitar todas estas palabras, nos encontramos, estamos, porque son subjetivas, ¿verdad? Y la idea es hablar en impersonal, en tercera persona. Por ejemplo, se está ante un momento histórico y no estamos. Nos encontramos, la humanidad se encuentra. Ahora aquí, por ejemplo, luego esta otra, por ejemplo, es eh, para seguir llevando, ¿verdad? No se lleva, se continúa el proceso. Entonces, a veces son palabras que uno utiliza, pero le dan otro significado al texto, por eso, porque no se lleva, por ejemplo, llevar es la acción de tomar algo y trasladarla de un lugar a otro, sino que aquí, continuando, se continúa. Aquí muy bien, aquí seguimos. En algunos casos le marqué los docentes, pero para efectos de todo el trabajo siempre tiene que utilizar, por ejemplo, arriba usted utilizó el personal docente o el profesorado, ¿verdad? Más general. Para cambiar esto, ¿verdad? Usted aprieta control B en el teclado y es el buscador. Entonces, usted le dice, búsqueme todas las palabras que digan los docentes. Ve, aquí dice los docentes, los docentes, los docentes, los docentes. Con solo esto nos van a poner que no somos inclusivos en lenguaje, ¿verdad? De género. Hay que cambiarlo por el profesorado. Igual aquí, si yo escribo los estudiantes, ve, le sale aquí los estudiantes, y tiene que decir el estudiantado. Ve que son bastantes. Todos estos hay que cambiarlos para el lenguaje inclusivo. Por eso fue que le marqué en algunas veces. Por acá estamos muy bien. Luego, aquí, cuando usted habla, ya arriba usted mencionó que en adelante se va a utilizar TIC. Ya no es necesario que utilice toda la palabra o ambas, sino que ahora en adelante solo use TIC sin los paréntesis. Igual que el MEP, ¿verdad? Ministerio de Educación Pública, utilice solo MEP en mayúscula. Aquí no es necesario el objeto de estudio porque ya estamos hablando propiamente de ello, por eso fue que se eliminó. Aquí igual el estudiante. Hay que cambiar porque dice el esquema de educación a distancia. Entonces, hay que buscar la palabra que más se adapte según la investigación. En el caso suyo es la modalidad de educación a distancia, modalidad presencial. Porque no es un esquema. Entonces, usted igual busca control B en el buscador, busca esquema y corrige todas las que dicen esquema, ¿lo ve? Que son muchas. Entonces, hay que buscarlas y corregirlas. Luego dice, se reflejó aún más. Ve que ya usted dijo que se reflejó, o sea, es un dato que ya está hecho. Y se supone que en la investigación se va a averiguar. Todavía no está en proceso. Hay que cambiar la redacción de esta parte. Aquí quité objeto de estudio.
Luego esto hay que cambiarlo o quitarlo de acá porque dice, el tema es viable de investigar porque en él se contempla el análisis de una serie de realidades propias y ese no es el objetivo que vamos a realizar. Entonces, yo pienso que hay que eliminarlo porque aquí usted sí lo coloca, ¿ve? El correcto. Ve, aquí dice tecnologías del entonces hay que quitar esto y colocar solo TIC para que no vayan ambos. Aquí es porque ya se sobreentiende, ¿verdad? Que es la escuela, porque acá lo dice, ¿verdad? La escuela. Aquí no es necesario, aquí es el lenguaje inclusivo. Aquí dice que, dice, la delimitación del ciclo escogido obedece a que se trata de niveles donde los estudiantes presentan edades mayores, en los que a primaria se refiere. Entonces, es mejor y es redactarlo mejor, por ejemplo. Se trabajará o se seleccionará a la población estudiantil de segundo ciclo debido a que hay fácil obtención de información, ya que el director o la directora permite que se realice la investigación con estos estudiantes. Tal vez no hablar de que son más grandes, sino que de la facilidad para obtener la información. La escuela en cuestión, ¿verdad? No se está cuestionando la escuela, ¿verdad? Como yo le decía anteriormente, es como la forma de redactar. Entonces es mejor decir la escuela o la institución es diurna porque, pero no en cuestión porque no la estamos cuestionando. Luego aquí dice cómo es el uso y la pregunta acá es cuál. ¿Lo ve? ¿Cuál es la implementación? Entonces esos tipos de cositas hay que corregirlas porque si no nos mandan a decir que no está coherente. Luego permite visualizar la sistematización de experiencias. Aquí tampoco vamos a visualizar la sistematización de experiencias. Eso se hace tal vez en el análisis, pero no se puede acá porque no es parte del objetivo. Control B, sistematización. Entonces hay dos que hay que corregirlos. Luego aquí seguimos. Luego, aquí todos estos, los que son mayores de 40, que hay varios, hay que hacer lo siguiente. Si su compu no tiene, por ejemplo, la hojita en Word, esta regla, aquí en vista, usted marca regla, ¿lo ve? La que ahí no está y aquí está. Yo se lo recomiendo porque es más fácil a la hora de trabajar. Ahora sí, todos, aquí este espacio que usted dejó está excelente. Hay que marcar la cita, colocarla aquí en espacio sencillo y esto de aquí, este que es como un reloj de arena, le hace dos clics y le pone aquí 2.54. Ese es el espaciado que hay que dejar. Aquí 2.54. Así tienen que quedar. Esto en todas. Luego aquí como le decía, ¿verdad? Las TIC, quitar esto. Y dejar solo las TIC se han considerado. Esto exactamente lo mismo que el de arriba. Si usted quiere, le hace un clic ahí. Dos clics seguidos o uno. Y marca. Y él solito le copia el formato. Igual, como bueno, aquí para efectos de la presente investigación no es necesario porque como ya se está leyendo, los estudiantes, ¿verdad? El estudiantado, esto se quita porque ya aquí arriba usted lo indica. Aquí está el objetivo general, muy bien. Este se lo coloqué, ¿verdad? Porque la otra vez habíamos dicho como que faltaba más o menos uno, entonces ahí está. Ve, esta es la muletilla que le digo. Los enlaces como lo son, ¿verdad? Como son los catálogos. Aquí igual, ¿verdad? Mayor a 40, aquí tal vez faltó el espacito.
Seguimos. Ah, bueno, y a todas le falta, bueno, ya usted le puso el punto aquí, digamos, aquí al final y luego aquí al final. Siempre lleva punto también al final. Acá. Luego la bibliografía, ¿verdad? Hay que corregirla. ¿Verdad? Por ejemplo, Valencia, aquí se le quita esto. Está el título y educación. Aquí sería recuperado de. Sin 2 puntos y así. Pero hay que ver porque si es una tesis, ¿verdad? Y en el documento que yo le envié ahí dice cómo se hacen las tesis. Luego, el marco teórico. El marco teórico, hay que faltaron algunos elementos cuando yo lo iba leyendo y otros falta de acomodar. Entonces, estos que están más negritos son los que usted tenía en su documento. Este no, este es un título. Entonces, hay que acomodarlo así. De lo que usted tiene, puede irlo acomodando. Y si no, hay que empezar a buscar esa información. Estos son títulos y estos son subtítulos. Se necesita en todo saber los conceptos, ¿verdad? Porque cuando yo leía esto que usted tiene, no decía cuál era el concepto. Y como es lo que vamos a hablar, usted necesita buscar a alguien que diga qué son las tecnologías de la información y la comunicación. Porque ese concepto lo vamos a utilizar en toda la investigación. Por eso tiene que buscar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? De todo lo que usted tiene aquí, va a empezar a acomodarlo donde corresponde. Ahora, la idea es, por ejemplo, aquí, digamos que este es el marco teórico. Entonces, siempre, este es el título y se hace una introducción a ese título. No puede quedar título inmediatamente subtítulo. Por ejemplo, a continuación se presenta. Si tiene un concepto o dos, ¿verdad? Cuando se usa más de dos conceptos es porque usted toma un poquito de uno, un poquito de otro y construye el suyo. O tiene uno que alguien dijo, ¿verdad? Un autor, y usted le sirve para su investigación. Se presenta el concepto de TICs. ¿Verdad? Entonces ahí usted va redactando. Ahora sí, 2.1. 2.2.1. Bueno, ahí se me corrió. Concepto, pero no va a escribir concepto, sino que usted va a decir las TICs son esto y esto y esto, por esto y esto. Siempre es como un aporte suyo, se refuerza con una cita y siempre se comenta la cita. Nunca comience con cita y termine con cita, porque las citas hay que comentarlas. Entonces, las TICs son, y da el aporte suyo, ¿verdad? Nunca en subjetivo, ¿verdad? Siempre en tercera persona. Lo cual, digamos, Vargas 2020 indica o refuerza o afirma que son, y si es en mayores de 40 no va entre comillas, pero si es menor sí. Entonces digamos que él dijo que es esto y esto. Cierra. P espacio punto 2. Y luego viene la interpretación de la cita. Tal como lo menciona el autor, las TIC, y ahí usted va redactando. Y va tomando de lo que aquí usted ya tiene. Luego, tipos de TICs. Entonces usted habla sobre los tipos de TICs. Por ejemplo, en educación se utilizan diferentes tipos de TICs para la implementación de o el desarrollo de las lecciones, tales como
estos, y usted empieza a citar. Dice lo que dijo el autor, porque la idea es que usted en el marco teórico de su aporte y que el autor refuerce lo que usted tiene, no que todo lo diga el autor, es como una conversación que se tiene. Luego la importancia de las TIC en educación, por ejemplo, por qué son importantes, y lo va desarrollando. Hay algunas cosas que usted ya tiene aquí, pero es solo de ordenar porque hay por todo lado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es como ordenarlo un poco. Vamos a comenzar por la pandemia. Puede comenzar, ¿verdad? Por las TIC de primero con todo esto y de segundo y dejamos la mediación de última o así como está. Luego la pandemia mundial provocada por COVID. ¿Qué es una pandemia? ¿Cuál es la situación de Costa Rica? Tal vez no ser tan extenso, sino más conciso en lo que se quiere decir y tal vez no redundar mucho en lo mismo. Aquí, ¿verdad? Situación actual del COVID y COVID-19 en Costa Rica. Aquí tal vez es decir cómo está a nivel mundial e inmediatamente decir cómo está en Costa Rica, que es lo que nos interesa. Porque a veces queremos hablar mucho del COVID, pero no nos interesa gran cosa, sino solo cómo mencionarlo y cómo lo vamos a utilizar en la investigación. Luego la educación costarricense ante el COVID, ¿verdad? Vea que aquí los títulos se parecen, pero hay mucho de esa información que usted tiene ahí, hay que sintetizarlo un poco más. Y la mediación pedagógica, porque en el título usted habla de mediación pedagógica. Necesitamos saber el concepto que es, cuál es la importancia de la mediación pedagógica, cuál es el rol docente, cuáles son los recursos utilizados. Y aquí le hago algunas observaciones, pero como va a sufrir modificaciones, algunos párrafos van, otros vienen, otros van a salir sobrando. Por ejemplo, en la escuela no nos interesa nada de historia de hecho de la escuela no nos interesa nada, ¿verdad? Porque no vamos a hablar propiamente de la escuela. Tal vez lo que nos interesa de la escuela es aquí, cuando usted va a hablar, aquí, vamos a ver, aquí, cuando usted va a hablar de la escuela aquí, es, por ejemplo, los... No, este aquí no, este no era. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Aprovechamiento de las TIC en educación. De la escuela no ocupamos nada. Lo único que es cómo, o aquí mismo también en las TIC, ¿verdad? Aquí, tipos de TICs, cuáles se utilizan, o bueno, cuáles existen y cuáles se utilizan en la escuela, nada más. Pero historia, misión, visión y esas cosas no las necesitamos. Entonces, eso sería.